La semana pasada empezamos esta nueva serie que le hemos puesto por nombre Viviendo en Victoria. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos quieren vivir en victoria siempre? Yo quiero vivir siempre en victoria, mi hermano. Y usted y yo necesitamos aprender cómo es que la Biblia nos enseña a vivir en victoria. Porque usted y yo podemos estar seguros que la palabra de Dios nos enseña cómo tener una vida victoriosa. Y eso significa una vida constante, de constante victoria. Y el primer tema que tocamos la semana pasada, con el que empezamos, fue romper el ciclo, ¿sí? Romper con el ciclo de la condenación. Necesitamos usted y yo romper el ciclo y aprender a vivir sin condenación. Allí establecimos, mi hermano, el primer principio era, ¿se acuerda cuál era el primer principio? Identidad correcta. Identidad correcta. Diga conmigo, identidad correcta. Mi hermano, usted y yo debemos aprender a identificarnos con Jesús, no con nuestro pecado. Eso fue lo que definimos. Identificarnos con Jesús, no con nuestro pecado. Es decir, usted seguramente tropezó, usted seguramente pecó, pero usted no es el pecado que ha cometido. Usted se debe identificar con Jesús. Como Jesús es, así soy yo en este mundo. ¿Lo cree? Y eso lo leímos en 1 Juan y hoy día lo vamos a repasar una vez más, serio. Pero como el Señor es, así somos usted y yo. Hoy seguimos, mi hermano, con el tema de romper el ciclo y vivir sin condenación. Y el segundo principio para vivir sin condenación y romper el ciclo de la culpabilidad es que lo que crees de Jesús es la base de tu victoria. ¿Quieres ser victorioso? Entonces, ¿qué estás creyendo de Jesús? ¿Qué cosas crees acerca de Él? Romanos capítulo 6, versículos del 10 al 11, nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Lo voy a leer una vez más. Así también vosotros consideraos. Diga conmigo, consideraos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Escúcheme bien, lo que usted y yo creamos de Jesús hace la gran diferencia. Y el apóstol Pablo aquí nos dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Vivo para Dios en Cristo Jesús. Diga conmigo, vivo para Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que el cómo me vea yo para Dios tiene que ser a través de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Se captó? El cómo me vea yo para Dios debe ser a través de Cristo Jesús. No debe ser a través de mis obras. No debe ser únicamente a través de mi forma de vivir, sino principalmente a través de la obra de Jesús. ¿Está conmigo? Mi hermano, aquí hay dos cosas que resaltan en este texto. Primero, la palabra consideraos expresa voluntad. ¿Cuál voluntad, pastor? La tuya, pues. Se trata de tu nueva percepción de ti mismo. ¿Estamos? Dice, consideraos. El apóstol no dice cuando los otros los consideren, sino consideraos. Quiere decir, a ustedes mismos, considérense. ¿Qué cosa debemos considerarnos? Muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Estamos? Eso se centra en tu voluntad, basado en la obra que Jesús hizo. Pero si en tu voluntad tú no estás decidido a considerarte muerto al pecado, entonces seguirás vivo al pecado. Pero si tú te consideras, y el apóstol Pablo nos está exhortando, considérate. Es decir, es una forma de cómo tú te debes ver, no cómo tú te debes sentir. Mira al que está a tu costado, dile, es como tú te ves. Y mire, lo segundo que se ve aquí es esto. El considerarnos muertos al pecado no es algo que suceda progresivamente. Présteme atención. El considerarnos muertos al pecado es una cosa que sucede de una vez por todas, así, en Cristo.
En un momento. ¿En qué momento? En el momento que decides considerarte muerto al pecado. Pastor, pero es que yo todavía tropiezo, todavía cometo ciertas cosas. Sí, pero la Biblia no dice, cuando dejes de cometer pecados, cuando dejes de tropezar, entonces considérate. ¿Sí me estoy dejando entender? No dice eso. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, considérate ya, ahora mismo, muerto al pecado. En Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Ese considérate anula toda idea que tenemos. Primero me voy a limpiar un poquito, voy a dejar de pecar un poquito y después ya vengo a Dios. ¿Me dejo entender? Porque es que ahorita yo soy muy pecador y me da vergüenza venir al Señor, parezco medio hipócrita. No seas hipócrita. No te estoy pidiendo que seas hipócrita, te estoy diciendo, y el apóstol Pablo te está exhortando, que no seas hipócrita, sino que seas directo contigo mismo, que seas sincero y que te consideres, decídete considerarte muerto al pecado. Es decir, es una decisión mía. Y esas decisiones, mi hermano, se toman en un momento. ¿Está conmigo? Yo decidí en el momento que acepté al Señor, ahí también debo decidir, estoy muerto al pecado. Amén. Y estoy muerto al pecado y me veo y vivo para Dios en Cristo Jesús. Hermano lindo, ¿por qué muchas veces el pecado encuentra lugar en nosotros para traer culpabilidad y condenación? Porque tú todavía no te consideras muerto al pecado. Porque tú todavía te consideras como cualquier persona que no tiene a Cristo. Como cualquiera de los otros. Todavía te ves como cualquiera de ellos. Y es necesario que tú y yo nos veamos a nosotros mismos muertos al pecado. ¿Amén? ¿Cómo es un muerto al pecado? ¿Cómo es una persona muerta? Dígame, ¿qué hace una persona muerta? ¿Qué hace? No reacciona. Nada, pues hermano. ¿Qué hace una persona muerta cuando se le presenta una mujer despampanante en su ataúd? No hace nada. ¿Qué pasa con una persona muerta cuando llega un fajo de billetes y le quieren dar? ¿Se emociona? ¿Por algo indebido se emociona? No. ¿Por qué? Porque está muerto al pecado. ¿Está conmigo? Y la Biblia no dice, ojo, cuando dejes de sentir, dice que te consideres muerto al pecado ya. Eso significa, a diferencia de los muertos en vida, a diferencia de ellos que no sienten nada, usted y yo cuando estamos frente a cierta situación, mi hermano, sí sentimos, hay emociones en nosotros. ¿Amén? ¿Está conmigo? Y eso es lo que, la lucha que hay en nosotros. Pero usted y yo necesitamos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, usted y yo necesitamos desarrollar una conducta que cuando veamos ciertas cosas, usted y yo recordemos, estoy muerto. Y como estoy muerto, le voy a dar la espalda a esa situación. Yo conocí el testimonio de un hermano aquí en la iglesia. Él es un hermano que trabajaba para una entidad del Estado, perdónenme. Y en esta entidad del Estado, él revisaba proyectos. Y entonces ve un proyecto que estaba mal hecho. Y él da su informe diciendo que levantando las observaciones el proyecto podía seguir, pero tenía que levantarse las observaciones porque estaba mal hecho. A los días le llega una persona de la empresa esta que estaba presentando el proyecto, o que iba a hacer el proyecto, y le ofrece 100,000 soles para que pase el proyecto como está. Y le dijo, pero es que yo no puedo hacer eso, se está mal hecho el proyecto. No me opongo al proyecto, lo único, levanten las observaciones. Es fácil de levantarlas y que las ejecuten bien. Dijo,
No, ingeniero, acéptelo así nomás. 100,000 soles para él. Yo sé, algunos de los que están aquí estarán pensando, no me diga que no lo aceptó. No lo aceptó. Y dijo, yo tengo temor de Dios. Antes que me saquen del puesto, temo más a Dios que a que me saquen del puesto. Y mire, esto en el corazón de este hombre lo hizo mantenerse firme. ¿Sabe lo que pasó? El hombre fue al que estaba arriba de él y coimeó a ese otro. Y terminó el contrato de este hermano y no lo volvieron a contratar. ¡Ay! ¿Para qué no recibí? Si hubiera recibido, estaría con plata y con trabajo. Hermanos, cuando estamos muertos, cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, hermanos, siempre es lo mejor lo que el Señor tiene para nosotros que lo que el pecado tiene para nosotros. Amén. Hermano, salió de ahí y este hermano pasó un tiempo y consiguió un trabajo donde le pagaban mucho mejor que lo que le pagaba a él. ¿Sí me dejó entender? Hermano, Dios es fiel. Usted y yo necesitamos entender, y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que nos consideremos muertos. Lo que importa es cómo tú te consideras frente al pecado, no cómo tú te sientes frente al pecado. Mi hermano, no es el momento que dejas de cometer pecado, es el momento que te identificas con Cristo y su obra redentora por ti. Tú te consideras muerto al pecado, aunque todavía la carne acostumbrada a pecar te haga tropezar. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Considérate muerto el pecado, aunque tu carne, que está acostumbrada a pecar, todavía te haga pecar. Todavía te haga tropezar. No te puedes considerar muerto al pecado de a poquitos. Hoy me siento 80% menos pecador. Hoy me siento 90%. Hoy me siento 95%. Ya falta poquito para considerarme muerto al pecado. No, no es así. Es de una. Yo elijo. Y tú debes elegir hoy día, mi hermano. Hoy debes elegir considerarte muerto al pecado ya, a partir de hoy. Créele a Cristo. Cuando venga la tentación o un pensamiento pecaminoso, mi hermano, ¿qué es lo que debemos hacer? No discutas con lo que sientes, porque el pensamiento pecaminoso y las emociones van a reaccionar frente a la situación del pecado. ¿Está conmigo? En este caso, ¿usted qué cree que sentía este hermano que le ofrecieron 100,000 soles por esa firma, por poner su rúbrica, nada más? ¿Qué cree que sentía? ¿Usted no cree que se sintió tentado? ¿Usted no cree que pensó, ¿y estos 100,000? ¿Usted no cree que le pasó por la mente, si no los recibo me van a sacar de la chamba? Claro que pasó por su mente todo eso. ¿Sabe lo que sintió? Sintió temor de que lo boten de la chamba y que se quede su familia sufriendo por no recibir 100,000. ¿Sí me dejo entender? También sintió temor, sintió emoción al ver 100 seguido de 3 ceros más. Claro que sintió emoción, pero después sintió temor al darse cuenta que no estaba bien recibir y que lo más probable era que lo despidan. Hermano, usted y yo no podemos ponernos a pensar o a discutir con lo que sentimos. Lo que usted y yo necesitamos hacer es creer lo que somos en Cristo. Y este hermano se identificó con eso. Como Él es, así soy yo en este mundo. Como Cristo es, así soy yo en este mundo. Aunque tropieces, mi hermano, aunque tropieces, tú tienes que declarar, como Cristo es, así soy yo en este mundo. Y te voy a dar unas citas bíblicas para que, de acuerdo a estas declaraciones, tú las repases en casa y las veas, que son declaraciones basadas en la palabra de Dios. Como Cristo es, así soy yo en este mundo, lo encuentras en 1 Juan 4:17.
Y también en ese mismo sentido, 2 Corintios 5:17. También puedes declarar, soy justo porque Él es justo. Aun cuando hayas tropezado, aun cuando hayas hecho algo injusto, arrepentido, puedes declarar, soy justo porque Él es justo. 2 Corintios 5:21 y Romanos 5:19 nos declaran esta gran verdad. Cuando te sientes de pronto que eres desechado por Dios, cuando no sientes a Dios, tú puedes declarar, soy el hijo amado de Dios. Soy el hijo amado de Dios. 1 Juan 3:1 y Efesios 1 del 5 al 6 nos muestran que somos amados por el Señor. Estoy muerto al pecado y vive Cristo en mí. Lo podemos encontrar en Romanos 6:11 y Gálatas 2:20. Hermano, son declaraciones que tú y yo debemos aprender a hacer, no centrado en lo que sentimos, en lo que nuestras emociones nos están diciendo, sino centrados en lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Está conmigo? Pastor, ¿y eso me va a librar de las consecuencias del pecado que cometí? No. No te va a librar de las consecuencias del pecado que cometiste. Pero mi hermano, lo que sí va a hacer esto, lo que esto sí va a hacer, es que te va a ayudar a mantener el enfoque en la obra redentora de Cristo por ti. Eso es lo que va a hacer. Te va a mantener enfocado en la obra redentora de el Señor por ti. La obra redentora se refiere, mi hermano, al rescate que Cristo hizo por nosotros. Cuando hablamos de redención, hablamos de algo que se hizo para comprarnos. Redimir es comprar, volver a adquirir. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la obra redentora, nos referimos al rescate que Cristo hizo por nosotros, habiendo pagado el precio. ¿Cuándo lo hizo? Hace 2000 años. Hace 2000 años Él pagó el precio. Y aún hoy te saca de lo que te tiene atrapado y te devuelve a tu lugar como hijo de Dios. Aún hoy. Pastor, pero fue hace 2000 años, ¿sí? Jesús no va a volver a morir en la cruz. Jesús no va a volver a sacrificarse. Hizo un solo sacrificio para siempre. Con un solo sacrificio purificó y santificó a todos los que por la fe deciden creer en Él. ¿Está conmigo? Por eso decimos que no es por nuestras obras que usted y yo somos salvos. No es por lo que hacemos que usted y yo vamos a ser salvados por Dios. Es por lo que creemos. ¿Está conmigo? Solo por lo que creemos usted y yo vamos a ser salvados. ¿Y qué creemos? Que Él nos redimió. Él pagó el precio. Entonces mi culpa está saldada. Soy salvo. ¿Amén? ¿Está conmigo? Escúcheme bien. Respecto a la salvación, no importa lo que tú hagas, importa lo que tú crees. Amén. Respecto a la recompensa que Dios tiene para todos los creyentes, no importa lo que tú crees, importa lo que tú haces. ¿Sí? O sea, en el fondo sí importa lo que crees también, pero se ven tus obras. En la recompensa que Dios va a entregarnos a los creyentes, mi hermano, ahí entra a tallar tus obras. Y digo que sí importa también lo que crees, porque tus obras van a ser pasadas como por fuego. Y si son obras en las cuales tú has buscado lucirte, buscar reconocimiento, no te sirvieron de nada. ¿Está conmigo? Pero si son obras en las cuales tú has puesto primero a Dios y no te ha importado el reconocimiento, sino hacer bien a tu prójimo, estás haciendo tesoros en los cielos. ¿Está conmigo? Pero eso estamos hablando de ¿qué? De recompensa. Pero cuando hablamos de salvación, mi hermano, cuando hablamos de redención, cuando hablamos de perdón, hermano, no importa lo que tú haces, importa lo que tú crees. La obra del Señor es la que nos cubre todo. La redención, mi hermano, en este sentido implica dos caras, dos cosas bien marcadas.
el perdón de pecados y el sacarnos de la esclavitud. Y en este sentido podemos agarrarnos el ejemplo del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Mi hermano, la noche anterior a que salgan de Egipto, Dios les manda que maten un cordero y practiquen lo que es la primera Pascua. ¿Ok? Y con la sangre del cordero debían pintar el dintel de su casa. Y entonces el ángel de la muerte iba a venir en esa noche, iba a pasar por toda la tierra de Egipto, y donde encontrara el dintel pintado de sangre, no entraba. Y donde no encuentre eso, entraba y mataba al primogénito. Es lo que nos narra la Biblia. Y mi hermano entró en todos los hogares de egipcios que no tenían ese dintel, esa sangre puesta en sus dinteles. Pero en los hogares de los israelitas que creyeron al Señor y que pusieron el dintel en sangre, no entraron. No entró. Y ahí es donde los egipcios dijeron, váyanse. Y se fueron todos ellos. Pero mire, con la sangre del cordero, ellos salieron de Egipto. ¿Ok? Ellos, es considerado ahí, eso podría tomarse como el perdón del Señor, porque ningún hijo de israelita murió. Los primogénitos de los israelitas fueron perdonados por la sangre del dintel. ¿Está conmigo? La sangre siempre nos habla de perdón. Pero hermano lindo, ¿sabe dónde los libró el Señor y cómo los libró el Señor de los egipcios? ¿Cuándo se deshicieron de los egipcios totalmente? Cuando pasaron el Mar Rojo. Y el Mar Rojo no lo pasaron por obra que ellos hicieron, sino por obra de Dios. El poder de Dios manifestado, rompiendo las leyes de la naturaleza, abriendo el mar en dos, pasando en seco. Y después viniendo sobre los soldados egipcios y destruyendo el ejército egipcio. Eso nos habla de liberación. Hermano lindo, el Señor, la redención del Señor en tu vida implica perdón de tus pecados, un perdón constante de tus pecados, pero también una liberación. Esa liberación que te saca de Egipto totalmente nunca es por obra tuya, siempre es por el poder de Dios. ¿Está conmigo? Eso es poder de Dios para salvación. Eso es lo que implica, mi hermano, la redención. Es decir, lo que Cristo hizo para salvarnos a ti y a mí. Él nos perdona, su muerte nos trajo perdón, redención. Nos redimió y trajo perdón a nuestra vida. Pero hermano, ese pecado que todavía habita en nosotros, la única forma de vencerlo es con el poder de Dios. No es con tu poder ni con tu fuerza de voluntad. Solo el poder de Dios saca a Egipto de tu vida también. Entonces, mi hermano, el creer, perdóneme, creer lo que Cristo ha hecho y declararlo con expresiones como las que mencioné antes, no va a evitar las consecuencias, pero te ayuda a enfocarte. Entonces, mi hermano, te enfoca en la verdad de la palabra, no en lo que sientes. Y cuando usted peca, usted creyente, usted peca, tropieza, usted necesita enfocarse en la verdad de la palabra, no en lo que sientes, porque si te enfocas en lo que sientes, entonces va a traer culpabilidad y condenación a tu vida. Pero si te enfocas en la verdad de la palabra, como Cristo es, así soy yo en este mundo, entonces te vas a poder levantar. Y tus emociones se van a terminar acomodando a lo que decides creer. ¿Está conmigo? Te enfocas en lo que Él hizo por ti, no en lo que tú hiciste. Necesitas enfocarte en que Jesús se entregó por ti y murió por ti justamente por lo que hiciste. Pero te enfocas en lo que Él hizo por ti. Jesús murió por mí. Él pagó el precio por mí. No te enfoques en lo que acabas de hacer. ¿Ya te arrepentiste de lo que acabaste de hacer? Ok. Ahora enfócate en lo que Jesús hizo por ti. Él se entregó por pecadores como tú y como yo. Te ayuda a enfocarte. Declaraciones como esta te ayudan a enfocarte en cuanto Él te ama. ¿Cuánto es que Él te ama? No en cuanto tú amas a Dios. Porque cuando tú y yo tropezamos, entonces todo amor que podamos tener por Él se esfuma.
Ay, soy mentiroso, porque yo digo que no, que yo amo al Señor y ¡pum! Acabo de pecar. Y viene la culpabilidad y la condenación. ¿Se está conmigo? Pero es que no tenemos que centrarnos en cuánto nosotros le amamos a Él, tenemos que centrarnos en cuánto Él nos ama. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, este pecado no me va a perder porque tú moriste por mí. Tu amor por mí es inmenso, Señor. ¿Está conmigo? Cuando usted comienza a declarar, soy el Hijo amado de Dios, hermano lindo, no está declarando una mentira, está declarando una gran verdad, pero está recordando, soy el Hijo amado de Dios, está recordando cuánto Dios te ama, y eso es importantísimo para que no te vengas abajo y te centres en lo que Cristo hizo por ti. Y por último, mi hermano, hacer estas declaraciones, por ejemplo, estoy muerto al pecado y vivo para Cristo, nos ayuda a enfocarnos en el camino, no en la transgresión. Amén. Centrémonos en el camino. Todavía estamos en el camino. He tropezado, pero me levanto. Tengo un camino todavía por recorrer. ¿Está conmigo? Todavía hay un camino para mí. Todavía hay un camino para ti. Dile que está a tu costado, todavía hay un camino para ti. ¿Qué camino? El camino de Cristo. Sí, pero estamos en el camino de la vida. Amén. En el camino de la vida, mientras estemos vivos, estamos en el camino de la vida. Y en el camino de la vida, usted y yo tenemos que aprender a seguir a Cristo. Porque Cristo sabe cómo vivir y vivir abundantemente. ¿Está conmigo? Hermano lindo, este tipo de declaraciones nos ayudan a enfocarnos. Yo le animo a que haga estas declaraciones. Estas declaraciones no las hacemos, mi hermano, para sentirnos mejor solamente, pero sí las hacemos para enfocarnos adecuadamente en lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Y por último, mi hermano, por último, el tercer y último principio para romper con el ciclo del pecado, culpabilidad y condenación es rompe con la culpabilidad. ¿Cómo? Hermano, el problema del pecado ya fue vencido. ¿Sabía usted eso? El problema del pecado ya fue vencido. ¿Quién venció al pecado? ¿Quién lo venció? Jesús. Jesús venció al pecado. La Biblia nos enseña y lo dice claramente que Jesús venció al pecado. Amén. Para Dios no es problema el pecado, porque Él ya lo venció. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? La culpabilidad. Porque Dios no puede sacarlo de tu corazón, porque es algo que tú decides. Dios ya venció el pecado. Que tú y yo pequemos, a Dios no lo ofende. Pastor, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que cuando tú y yo venimos a Cristo y estamos en Cristo Jesús, que tú y yo tropecemos, pequemos, a Dios no lo ofende, porque por eso murió Él. Él murió porque tú y yo no podemos dejar de pecar. ¿Está conmigo? A ver, pregunto. ¿Usted es pecador porque peca o peca porque es pecador? Lo voy a repetir. ¿Usted es pecador porque peca o pecas porque eres pecador? Uy, ya los puse en disensión. Escúcheme, la Biblia dice, el único que fue creado sin pecado fue Adán. Amén. Adán fue creado sin pecado, pero él pecó y todos los que descendemos de Adán somos pecadores. ¿Sabía eso o no? Todos los que hemos pecado, todos los que hemos nacido de Adán,
somos pecadores. Dice la Biblia, y eso lo voy a extender la próxima semana, pero se lo voy a adelantar un poquito. Dice la Biblia, por cuanto uno pecó, el pecado, la muerte entró al mundo, de tal manera que todos somos pecadores. ¿Está conmigo? Hermano, usted y yo pecamos porque somos pecadores. Amén. Pero Jesús vino a vencer el pecado. Y Él venció el pecado. Por eso es que el pecado para Dios no es problema. ¿Sabe lo que es el problema? ¿Qué crees en tu corazón? ¿Qué permites que entre en tu corazón? La culpa, mi hermano, es el resultado de un hecho, un pecado. Ese pecado es hecho y es el pecado, ese hecho del pecado que has cometido, debes contrastarlo con otro hecho, la muerte de Cristo. El hecho de cometer pecado me produce culpa a mí. Si cuando cometo pecado me produce culpa, porque es un hecho que he pecado, y ojo, que yo sienta culpa por haber cometido pecado no está mal. La culpa no está mal. Lo que está mal es la culpabilidad. Son dos cosas diferentes. Yo hago algo malo, hice algo malo y siento culpa. Soy el responsable. Eso no está mal. La culpa me debe llevar a mí a arrepentirme y me debe llevar a mí a resarcir, si es necesario resarcir lo que he hecho o dejado de hacer. ¿Está conmigo? Pero la culpabilidad es un estado constante de culpa que no solamente impide que yo resarza o que yo me arrepienta, sino que me sigue haciendo sentir a mí culpable por algo que ya pasó hace un día, una semana, un mes, un año, 10 años, y sigo sintiendo la culpa por eso. La culpa no depende de que tú hayas sido perdonado. La culpa depende de que no crees que eres perdonado. La culpabilidad. La culpabilidad no depende de si Jesús murió en la cruz o no. La culpabilidad depende de que tú no aceptas que Jesús te perdonó en esa cruz. La culpabilidad solamente haya lugar en corazones de personas que les falta humildad para reconocer que necesitan la ayuda de Dios y que no pueden con sus propias fuerzas resarcir, cambiar, mejorar la situación a la que han llegado. La culpabilidad solamente encuentra lugar en este tipo de personas que creen que tienen que hacer algo. No, es que algo tengo que hacer. No, es que no es posible que simplemente se me perdone. No, yo tengo que hacer algo. Porque siempre está el hecho de su carnalidad, de querer merecerse el perdón. Hasta el perdón quieren merecérselo. Y quienes buscan eso, les cuesta recibir el perdón de Dios. Porque, hermano lindo, hay cosas en nuestra vida, hay muchas cosas en nuestra vida que no vamos a poder hacer nada si no solamente está en las manos de Dios. ¿Está conmigo? Y usted y yo necesitamos tener la humildad suficiente para poder reconocer que la regamos. Y en humildad decir: Señor, cubre mi falta, porque yo no lo puedo hacer. ¿Está conmigo? Eso se llama rendición. Pero hay hombres y mujeres que no se rinden, hay hombres y mujeres que no, dicen: no, hay algo que debo hacer, y como se dan cuenta que no hay nada que puedan hacer, entonces se quedan ahí sufriendo, y el sufrimiento se torna como una especie de pagar el precio por lo que hicieron. Son tan orgullosos que prefieren sufrir en vez de aceptar el perdón de Dios.
Porque al sufrir es para ellos como pagar algo por eso que hicieron. Hermano, hermana, deja de sufrir. Jesús vino para perdonarte. Jesús vino para cargar con tu culpa. Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes pagar. Tú no puedes resarcir lo que hiciste. No puedes retroceder el tiempo. Jesús te perdonó. Eres libre. Eres libre. En el nombre de Jesús. No hay otra forma. De una vez por todas, perdónate a ti mismo. Acepta el perdón de Dios. Y vive una vida nueva, que es la que Dios tiene para ti. Cierre sus ojos, por favor.